para el doctor Puello, o sea, queremos ver cómo se puede lograr un marco legal para hacer proyectos de desarrollo en cuanto a las células madre en nuestro país. Porque se sobreentiende que hay que tener un marco legal para ello. Sí, gracias. Ese es un tema que ha sido recurrente en ciencias neurológicas. Hasta el momento de hoy que estamos hablando, todavía es un panorama oscuro lo del uso de células madre en el sistema nervioso. Ustedes saben que eso comenzó con Irving por allá por la década del 50, 60 en Nueva York con los pacientes parkinsonianos, pero realmente hemos avanzado muy poco, realmente muy poco. Yo hice un trabajo, no sé si fue en una de las conferencias nuestras anuales, ¿no? ¿Cuál era el estatus de las células madre? En segundo lugar, yo tuve, por razones puramente circunstanciales, yo visité durante muchos años, hasta el año 2003, 2004, visité el centro más grande del mundo de células madre que está situado en Colorado Springs. Para decirles en términos muy simples, ese edificio debe tener unos 12 pisos. Ahí deben trabajar cerca de 700, 800 personas. Vi la recuperación de células madres. Es un proceso largo, tedioso, no siempre es concluyente. Y pude observar durante todas las veces que llegué a ir, porque está financiado por el Comité Olímpico de Estados Unidos, las de grandes dificultades que ellos han tenido realmente para recuperar a los atletas y pacientes discapacitados con lesiones del sistema nervioso. Y por supuesto, con respecto a tu pregunta, ellos tienen una sombrilla que es la FDA, que los vigila muy de cerca para ver si realmente se puede conseguir una vía más rápida para la utilización de células madre. El segundo tema es que entonces visité, o he visitado en un par de ocasiones el otro gran centro que está en Baltimore, en Johns Hopkins, y ahí sí pude ver ya más de cerca lo que ellos están haciendo con células madres, sobre todo en la implantación de células madres en la médula espinal. Logré ver los experimentos, inclusive una cámara que ellos utilizan abierta, que la colocan sobre la columna vertebral, hacen una laminectomía, entonces colocan una cámara abierta, transparente, y ellos pueden visualizar directamente el paciente la tiene aquí en la espalda, y ellos pueden visualizar perfectamente bien cuál es el efecto de las células madres implantadas en la médula espinal. Los resultados finalmente no son buenos, realmente no. Y aquí lo que yo creo que nosotros tenemos que procurar es que todo el que vaya a incursionar en el tema de células madres tiene que ser muy bien vigilado por el Conabios. Ustedes saben que se vende frecuentemente la implantación de células madres. Inclusive hay un caso famoso de un pitcher que supuestamente le pusieron células madres en el hombro y se recuperó. Probablemente lo que le recuperó fue la fisioterapia más que las células madres. Entonces es un tema que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Y dentro del trabajo que yo había preparado, sí encontramos cosas positivas. No hay duda que las mesenquimales, probablemente ese va a ser el camino, pero créanme que es un procedimiento altamente costoso y que requiere de una cantidad enorme de profesionales muy bien entrenados
para ejecutar la implantación de células madres en el sistema nervioso. A mi colega, el doctor Puello, pero también de que me da un poquito de apoyo a lo que yo voy a preguntar. Cuando yo llegué a este hospital, que realmente no era este, era el Morgan, estábamos a nivel de estudio neuroradiológico de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, yo venía de Barcelona, primer neurocirujano, neuroradiólogo de República Dominicana. Entonces, yo tuve la ventaja de que mi profesor, el doctor Mariano Rovira, me dijo, mira, tú vas para la selva y tú vas a tener que hacer estudios que posiblemente en tu país tú no vas a tener los aparatos que tú tienes aquí. Así que me enseñaron una cajita que diseñó un neuroradiólogo portugués, y esa cajita yo la traje aquí, y era lo que utilizábamos para hacer arteriografía. Pero también teníamos el hecho de que todos esos seguimientos que tú haces ahora con fluoroscopía y tomografía que se hace en quirófano, lo hacíamos nosotros con portátiles. Tomábamos la fotografía en quirófano, inmediatamente lo mandábamos a neuroradiología, se hacía en un minuto, porque ya teníamos nosotros allá revelado con máquinas automáticas, y en 2 minutos subía la séptima, por cierto, la séptima igual que aquí, y ahí tenían los neurocirujanos la comprobación de si el clip estaba bien colocado, si el clavo estaba bien puesto, es decir, que ahora yo le preguntaba al colega, pero vean acá, José Joaquín, doctor José Joaquín Puello, me hablaba de que había que tener cuidado de no traumatizar la arteria de Dankiewicz. Pero nosotros, antes de que el paciente entrara a cirugía, le hacíamos un cateterismo a las arterias intercostales, y a través de las arterias intercostales sabíamos a qué nivel salía la Dankiewicz. Entonces nosotros decíamos al cirujano, mira, la Dankiewicz está en tal sitio. Y ya no había posibilidad de traumatizar, porque el colega que está al lado tuyo, no sé, me decía, pero es que teníamos que tener tal cosa y tal otra. Entonces yo le digo, bueno, como yo vengo a la selva, yo fui preparado para trabajar en la selva. Entonces yo tenía un portátil que, por cierto, nosotros le hacíamos servicio a la República Dominicana entera aquí. Todo lo que no tenían los hospitales, nosotros lo resolvíamos aquí. Entonces, nosotros tuvimos primer Sánchez Pérez y tuvimos todo esta posibilidad de asistir al neurocirujano en quirófano directamente. El doctor Puello ponía su clip, ahí mismo en el quirófano le hacíamos la arteriografía, comprobábamos si el clip estaba bien con el portátil, se iba abajo, no lo teníamos en un minuto porque no teníamos revelado nada más que a mano, y se comprobaba si estaba bien puesto o no estaba bien puesto. Entonces, aunque estamos en medio de muchas cosas modernas y bonitas, todavía se pueden usar esos recursos. Y yo viendo cómo tú lo haces con sistemas modernos, también se pueden hacer con sistemas antiguos.
Pero ahora, teniendo aquí al doctor Paliza, al doctor Ramón de León Berra, está aquí el doctor Suazo también, que son cirujanos endovasculares, y tener al doctor Paliza, que es un gran neuroradiólogo. La verdad es que las cosas han mejorado y van a mejorar para bien. Solamente decirle a Carlos que ya nosotros vamos a dar un paso exponencial ahora en el quirófano. Ya no vamos a usar brazo en C, no vamos a usar tampoco tomografía ni resonancia magnética, porque lo que hemos contratado ahora es un robot que hace interfase con el microscopio, con el neuronavegador, y lo que vamos a usar es ultrasonido, realmente ahora en el quirófano. Entonces, hay una diferencia sustancial, porque el paciente no, ni el cirujano tampoco. Ustedes los cirujanos que hacen muchas cirugías de tipo de columna, Ulises, tú mismo, ustedes tienen que, Carlos, tienen que estar constantemente preocupados de si pueden hacer una lesión cancerosa. Eso mortifica muchísimo a los neurocirujanos. Pero con el ultrasonido no hay ninguna duda de que nosotros no vamos a tener ese problema. Yo he visto las imágenes, ya BrainLab las ha presentado. La verdad que es impresionante el uso del robot con el neuronavegador, además una interfase con el microscopio operatorio. Entonces, la medicina, la práctica neuroquirúrgica ha cambiado y ha cambiado para bien. Y por supuesto, tenemos también ese apoyo tremendo de los neuroradiólogos bien entrenados, de los cirujanos endovasculares bien entrenados. La verdad que, Miguel, hemos cambiado 180 grados. Pero de todas maneras, sí, lo que pasa es que ya hospitales como este, ya eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. No solamente nosotros, la gente de Plaza de la Salud, la gente de Sedimar, la gente del Home de Santiago. Hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Carlos hablaba de la cirugía mínimamente invasiva, pero el tema que él trató ahí, el tema central ahí, es la escogencia del paciente. Hay que escoger a quién se le va a hacer la cirugía. Ese es el tema. Porque las complicaciones de la mínimamente invasiva también son las complicaciones de la disectomía normal y corriente que hacemos. Y cambia así en cuanto a quién, cuál de las dos técnicas produce una mayor complicación. A mí me hicieron la cirugía mínimamente invasiva y yo quedé parapléjico, totalmente parapléjico. Y tuve fístula de líquido cefalorraquídeo, el BM1 que me pusieron se desplazó hacia el canal medular y yo todavía tengo dificultad con la pierna derecha. Entonces también se trata de cuando uno escoge el paciente que se le va a hacer la instrumentación de columna. Un paciente joven con una hernia discal destruida, que no está en el foramen, bueno, hágale una microdisectomía y ya resuelve el problema. Entonces también de eso se trata, de que nosotros seamos cada vez más, vamos a decir, más efectivos en cómo, cuál es el procedimiento, el abordaje que vamos a utilizar. Lo que sí yo les puedo asegurar una cosa, no hay un solo neurocirujano en el mundo entero que ha tenido complicaciones. Uno no hay. O sea, y no hay una sola técnica de neurocirugía que no dé complicaciones. Una sola técnica. ¿Dónde está Teudi? Teudi hablaba tú hablas de las complicaciones del Chiari. Bueno, ustedes saben las complicaciones del Chiari
que yo he tenido, en qué grupo de pacientes es, en los que tienen la variante de la platibacia. ¿Por qué? Porque tenemos que remover una mayor cantidad de hueso. Entonces, el cerebelo queda prácticamente flotando en la fosa posterior y ahí viene la herniación del cerebelo, que es una complicación seria, sumamente seria. Igualmente, cuando durante muchos años, y como el tema de hoy es complicaciones, por eso me toma este tiempo, cuando durante muchos años el doctor y yo lo que hacíamos en el Chiari era sacar un poco de fascia lata o de la fascia craneal, ¿no? Teníamos fístula. ¿Por qué teníamos fístula? Bueno, porque no cerrábamos los bordes del injerto como teníamos que cerrarlo. Entonces, el que use esa técnica lo que tiene que hacer es cerrar, realmente cerrar. Cuando yo digo cerrar. Si usted tiene que poner 20 puntos de sutura en el borde de la dura madre, póngalo. Ahora bien, también tenemos que decir que cuando el Durayem se adhiere, no tenemos fístula. Cuando se adhiere bien, no tenemos fístula. Entonces, todos los abordajes, todas las técnicas que usamos tienen serias complicaciones. El otro tema del Chiari, que tú lo mencionaste un poco a la ligera, pero el otro tema del Chiari es que nosotros tenemos que preguntarle al doctor Paliza, cuando nos diagnostique el Chiari, si ese paciente puede tener un Dandy Walker. Ese es el otro tema. Porque si ese paciente tiene un Dandy Walker, no importa lo que usted haga allá abajo, el cuarto ventrículo se va a mantener ampliado. Entonces también tenemos que preguntarle al doctor Paliza, Mayendí y Luzca, ¿están permeables o no? Entonces también de eso se trata. Fíjense que finalmente la práctica neuroquirúrgica requiere de muchas mentes alrededor de un paciente y oír las opiniones de todo el mundo, inclusive las opiniones de un simple residente de primer año. Alguien ve algo en algún momento, entonces discutir los casos, analizarlos. Y déjeme decir algo más, y yo quiero felicitar a Giancarlo. Miren, yo he estado en 1000 congresos en mi vida médica, 1000. Muy pocas veces yo he oído a un neurocirujano pararse ahí y decir cuáles son sus errores. Muy pocas veces, la puedo contar con las manos y me sobran dedos. Pararse ahí y decir que se rompió una carótida, no todo el mundo hace eso. Cuando uno va a los congresos y a los más jóvenes, usted tiene que ir con mentes discriminativas. Tienen que ir con eso y oír los grandes éxitos, porque generalmente en los congresos lo que se explican son los grandes éxitos, pero no los grandes fracasos. Y termino con algo que yo vi con Osvaldo Marté Durán. Habíamos ido a Tokio a un congreso de la Federación Internacional de Neurocirugía. Y bueno, voy a decir el nombre y todo. Se presentó Sujita, el japonés. Entonces Sujita presentó 10.000 casos. Estoy hablando de lo que él dijo, ¿no? 10.000 casos de aneurisma. Estaban sentados muy jóvenes en ese momento, Spessler y algunos de los grandes, Patterson, el gran neurocirujano de Colombia, en el asiento principal. Y Osvaldo y yo, como dos pollitos mojados, ¿verdad?, sentados en la parte de atrás del auditorio. Cuando Sujita habló, presentó sus casos y se paró entonces Patterson, el papá de Patterson, que fue el segundo jefe de neurocirugía en Colombia, ¿no? Él se paró. Le dijo, ¿cuántos casos son, doctor Sujita? Dijo, 10.000. Entonces él estaba calculando, ¿no?, cuántas horas le tomó cada paciente, el tiempo que él dijo, los años que había hecho 10.000. Entonces, bueno, calculando esto, doctor Sujita, usted no ha dormido en los últimos 10 años, porque es imposible hacer 10.000 casos.
imposible en ese tiempo. Entonces, por eso vuelvo a repetir, hay que discriminar mucho, hablar mucho y no pensar que nosotros los neurocirujanos ni somos dioses ni lo sabemos todo. Todos hemos tenido complicaciones, no se olvidan las complicaciones. Yo me acuerdo perfectamente bien de mis complicaciones y algunas de esas complicaciones han estado mis colegas conmigo ese día, o sea que tampoco las podemos esconder. Entonces de eso se trata, de que uno tiene que ser muy crítico y siempre ir avanzando, avanzando. Miren, no se cierren a las técnicas nuevas son buenas y ellas se van a ir acomodando. La mínima invasiva se va a ir acomodando y cada vez más nosotros vamos a ir ajustando las indicaciones y sabremos a quién hacérselas y a quién no hacérselas. Pero es cuestión simplemente de tiempo. Giancarlo decía, ¿cuánto fue? 11% de la fístula, ¿verdad? Bueno, ni remotamente nosotros hemos tenido 11% de fístula en la cirugía de hipófisis por vía subfrontal, pero ni remotamente. Pero esa técnica va a ir mejorando. Y a medida que nosotros vamos buscando los nuevos colgajos, los nuevos medicamentos o herramientas para detener la fístula, va a ir mejorando la técnica y no descartarla, porque es cuestión de tiempo y esa ha sido la historia de la medicina. Yo les mencioné eh, la cantidad de pacientes que yo vi hacer y que yo mismo hice con el corte del laje espinotalámico. En mi residencia yo debo haber hecho, qué sé yo, cualquier cantidad cuando era jefe de residente. Pero así igualmente uno tiene que ser muy crítico en esta profesión, muy crítico, y saber que la verdad de antes es la mentira de hoy y al revés. La verdad de hoy quizás es mentira. Y esa ha sido la historia de nuestra especialidad. Y aunque estos son temas filosóficos, obviamente importa mucho cuando uno está hablando frente a un auditorio joven que comienza a entrenarse y empieza a hacer su propia experiencia. Como nos pasó a todos. Yo he cometido errores tremendos frente a ser Norman Dodd, el gran neurocirujano pionero de la cirugía del norte de Reino Unido. Yo me atreví como jefe de residente, se lo he contado a los residentes aquí, de decirle que yo, doctor, bueno, allá en el Mr. Pueblo de República Dominicana, nunca había tenido un problema o una complicación en niños hidrocefálicos cuando los empezamos a operar en el año 1964. Y yo en esa conferencia dije eso, y él se paró, el Norman Dodd, y me dijo, ¿cuántos casos que usted ha hecho? Yo dije, oh, doctor, ya llevamos 12 válvulas puestas. Y él me contestó delante de todo el mundo, cuando usted tenga 200 casos, vuelva otra vez aquí, presente usted los casos que ustedes han hecho ya en la Universidad de Oxford. Entonces de eso se trata y la neurocirugía ha ido, ¿verdad?, cambiando cada vez más. Miren, ayer, termino con esto, yo vi una paciente que yo la operé en el 1973. Una niña de 11 años, ahora es una señora mayor, con un trastorno esquizofrénico severo, y yo le hice una leucotomía frontal, bilateral. Yo hice muchas cuando regresé de Inglaterra. Y ayer la vi. A José Miguel se la envié ayer para que le hiciera, le hagas una resonancia magnética para ver cómo quedó la leucotomía. Y yo pensé aquella vez que la había curado. Ella está peor que cuando yo la operé. Lo que quiere decir que lo que yo pensaba que le había hecho el bien, no le hice nada. Ella está peor y tiene 60 años. Ahora que tiene realmente una crisis esquizofrénica severa, irritable, agresiva, etcétera. Y eso se hizo durante años. Cuando yo terminé mi residencia,
y traje artículos. Uno de los artículos que yo traje eran las 12.000 leucotomías que se habían hecho en el Reino Unido durante los años que yo estuve en Europa, y ahora ya nosotros no lo hacemos y eso ha cambiado. Entonces de eso se trata. Y hay que leer, hay que estudiar, hay que discriminar. Y finalmente, entonces uno, lo que la evidencia, que es lo más importante en medicina, perdonen que he sido un poco filosófico en esta contestación. El doctor Suazo tiene varias preguntas. Primero, doctor Pollo, agradecer la conferencia de anatomía que usted dio, porque verdaderamente hablar de un tema complejo y darlo tan sencillo como usted lo hizo, eso es meritorio, uno se saca el sombrero. Y ojalá que las diferentes sesiones neuroquirúrgicas que hacemos siempre vayan siempre acompañadas de algún tipo de conferencia de anatomía o de neuroanatomía, porque a todos nosotros nos permite refrescar muchas ideas y muchos pensamientos. Yo quiero hacerle dos preguntas a Giancarlo Hernández. Que hablaste sobre complicaciones. La primera, mostraste una obstrucción de una arteria cerebelosa superior, ¿verdad que sí? Sí. ¿Por qué tú crees que te pasó eso? ¿Cuál es la fisiopatología de por qué pasó eso? Además de haber visto la cerebelo. Como tú viste, había una arteria sí. que parecía la basilar. Sí. Evidentemente, en la disección, fíjate que había un orificio. Evidentemente, quizás la arteria estaba muy pegada, porque yo no la llegué a ver, pero era la cerebrosa superior. Pero yo no vi la cerebrosa superior. Evidentemente, en una maniobra, muy probablemente hubo un manipuleo. Afortunadamente, la arteria no se rompió, pero muy probablemente hizo un vasoespasmo, que es lo que yo creo que fue lo que pasó. Un espasmo de la arteria. Un espasmo mecánico. Un espasmo mecánico, muy probablemente. Ok, esa puede ser una idea. ¿Piensas, porque eso es algo que siempre yo me hago la pregunta cuando tengo mis complicaciones, ¿qué hubiera hecho yo diferente en ese caso? ¿Te has preguntado alguna vez qué tú hubieras hecho diferente en ese caso para no tener esa eventualidad? Mira, en ese caso hay algo muy importante, y es que uno siempre tiene que hacer, siempre hace bien. En ese caso en particular, yo encontré un buen plano de clivaje y lo saqué extracapsular, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente en cirugía de hipófisis es el piecemeal resection, es decir, tú enucleas y después, en ese caso, se encontró un plano y se estaba dejando. Y lo sacaste en bloque. Y lo saqué en bloque. Y yo creo que... ¿Tú crees que si hubieras hecho vaciamiento intratumoral, colapsas y después lo sacas? Es muy posible. Es muy posible. Y la tercera pregunta, que habla sobre las rupturas de las carótidas. Primero, cuando controlas la angiografía, controlas intraoperatoriamente en lo que puedas la hemorragia, cuando le haces la angiografía, si inmediatamente o no. Y segundo, que va a compartir esta pregunta con Berra, si colocas un stent, un paciente que está operado, ¿qué tipo de antiagregación utilizan ustedes en esos casos? La arteriografía en lo posible, sala de cirugía. Es cierto, en lo posible, se debe hacer un ambiente donde usted tenga la opción de hacerle una arteriografía al paciente inmediatamente. Nosotros, de sala de arteriografía, sala de hemodinámica. Sí. Bueno, como tú lo sabes, esto es o vivir o morir. Plavix y aspirina, sin ningún tipo, y durante el procedimiento usamos anticoagulante. Recuerdo en una ocasión, y quizás Giancarlo no recuerde este jovencito de algunos
41 años de edad, ingeniero, que hicimos y que tuvimos que... Exactamente. Yo estuve buscando las imágenes, realmente sí, tuvimos que bajarlo entubado, que fue una ruptura. Y ese no, hizo una gran fístula y tuvimos que ponerle Coley stent. Simplemente Suazo, para la pregunta, antiagregación con Plavix y aspirina, doble antiagregación es lo que nosotros utilizamos. Y necesita un metabolismo hepático. Nosotros lo que utilizamos es ticagrelor, la brilinta, que es la droga ya directamente. Entonces lo que hacemos es que le colocamos un Levin al paciente, le damos 2 comprimidos de ticagrelor, esperamos unos 10 minutos y ya tengo el efecto antiagregante inmediato. Por curiosidad. sí, realmente es así, el mismo efecto. Vamos otra vez al protocolo de los servicios neuroquirúrgicos. En todos los servicios neuroquirúrgicos del mundo donde se hace cirugía de base de cráneo, tiene que tener un cirujano endovascular a mano. En todos. Y ese es un protocolo y se cumple una y otra vez. Lo que yo he criticado es que en hospitales en donde se hace base de cráneo y no hay un cirujano endovascular cerca, lo mejor es tener mucho cuidado. Segundo tema, cada vez más nosotros estamos pidiendo arteriografía prequirúrgica en los tumores o lesiones de base de cráneo. Lo que dice Giancarlo es verdad y lo que comentó aquí Ramón Suazo. Esa lesión que nosotros vimos después de esa cirugía puede haber sido por una variante anatómica, puede haber sido también porque hubo una retracción inadecuada. O sea, uno no tiene que romper una arteria para que la arteria se cierre. Cuando uno retrae una arteria y la íntima se rompe, el paciente puede tener problemas secuenciales. Entonces, no hay ninguna duda de que hoy día, el neurocirujano endovascular es absolutamente imprescindible en los servicios de neurocirugía y tiene que estar ahí. Y probablemente nos evitaríamos muchos problemas. ¿Cuántas veces, Ramón, también Ramírez por allá, no sé si Encarnación está aquí? La mayoría de las veces que nosotros le pedimos a ellos, aquí Suazo, una angiografía prequirúrgica, la mayoría de las veces no encontramos nada. Pero no es lo mismo entrar al quirófano sabiendo dónde está el árbol vascular alrededor de una lesión que tú no saber exactamente dónde está. Y precisamente ahora venimos con la nueva tecnología. Qué lástima que se fue el doctor Miguel Ari. Con la nueva tecnología, ahora nosotros vamos a tener al lado del cirujano el holograma del árbol vascular de lo que nosotros, de lo que estamos viendo en el microscopio, en 3D. Entonces, todo eso es para que la vida se nos haga más fácil a nosotros y para que el paciente salga con menos complicaciones. Una última pregunta, señores, buenos días, buen mediodía. Con permiso de la doctora Vargas, que está esperando su turno. No, ya está en el turno. Ha habido un derroche de historia y de alta tecnología y de sueños, pero también ha habido mucha sinceridad. Cuando yo oía a Giancarlo hablando de sus lesiones vasculares, me recordé de las mías. Tú no encuentras algunos documentos de lo que tú has hecho, Berras, y tú te acuerdas, Giancarlo. Yo sí tengo bien documentado aquel niño que hice vía transesfenoidal microscópica hace 17 años aquí.
que tuvo una lesión de arteria carótida y lo bajamos, se tapó su arteria carótida y está vivo. Hubo una lesión porque salía hacia la silla turca. Estamos acostumbrados a jugar con ella, ahora mucho más fácil con la vía endoscópica. También tengo un caso que había sido embolizado y que tenía un adenoma de hipófisis. Me parece que la embolización fue parcial porque sangró en el transquirúrgico. Esa vez pude detener el sangrado. Esperamos con calma. Con mucho miedo retiramos la mecha. No volvió a sangrar. Hicimos la arteriografía y todavía 12 años después esa paciente me viene a ver actualmente. De modo que son cosas que hay que reconocer y estar orgulloso de sus complicaciones, porque el que no ha tenido complicaciones no ha operado o las esconde. Y muchas veces veo series hermosas en los congresos diciendo que no han tenido ninguna complicación. Y yo me río y digo, pero yo he atendido 2 complicaciones de él. De modo que mejor seamos sinceros, sobre todo los que ya hemos hecho una carrera, los que ya hemos dado muestras de lo que podemos y de lo que no podemos hacer. Y el doctor Paliza, que se pasó la vida controlando nuestro trabajo, porque él nos hacía los estudios, sabe muy bien quién es quién. De modo que aprovechemos el momento para decir que tenemos complicaciones y aprovechemos el momento para reflexionar y aprendamos a enfrentarlas con gallardía, porque eso es la neurocirugía, es caminar en la cuerda floja. Me gustó muchísimo también la exposición de Teudis. Teudis sabe que yo le he dedicado la mitad de mi vida a correr atrás de los Chiari y que he hablado de Chiari en 3 o 4 partes del mundo. Yo tuve una complicación rarísima, un hematoma subdural unilateral en un Chiari. Anda por ahí en un póster de los trabajos de la sociedad. Y me gustó mucho su presentación, todo lo que dijo es verdad. Y cuando hay una platibacia, eso es complicado, eso es otra cirugía, eso no es un Chiari, eso hay que fijar, hay que ir por delante. Hemos progresado y lo hacemos mejor. Y recuerdo complicaciones de pacientes tratados juntamente con el doctor Puello, con fosas posteriores deformes, era un Chiari, era una platibacia. Estamos aprendiendo, esto no se para uno nunca de aprender. Ahorita vamos a oír a la doctora Vargas sugiriendo que demos puntos después de una cirugía de hipófisis para evitar la fístula. Yo no sé cómo los dan, yo sería incapaz de hacer eso. Y sobre todo agradeciendo mucho a Teudis su conferencia que me encantó y que la volveré a ver por YouTube, porque gracias a la tecnología, los que no podemos venir los sábados en la mañana, algún día en la noche volvemos a ver las conferencias y qué rico sabe eso, porque podemos darle hacia adelante y hacia atrás y ver si lo que está diciendo el conferenciante es verdad. Mira, Teudis, tú me dejaste con la cabeza loca. Yo no soy un conocedor de la Biblia, pero tú pusiste en tu última diapositiva el Salmo 73, 76. Ni puta idea de lo que dice. Por favor. Yo sé que ninguno de ustedes tampoco sabe, pero no tuvieron el valor de preguntarle. Dime qué tú nos quisiste decir, por favor. Salmo 73, versículos 24 y 25. ¿Qué tengo en los cielos? Sino nada quiero en este mundo. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Muy bien. Ulises. Última pregunta, Carlos Pimentel, para no dejarte fuera. Pregunta, comentario o no sé, sugerencia. Me llamó muchísimo la atención que tú presentaste como una complicación los tornillos bicorticales. Prácticamente todos mis pacientes tienen tornillos bicorticales colocados así intencionalmente porque ya eso hay muchísimos artículos demostrados que agarran mejor, que tú tienes menor índice de pseudoartrosis y que realmente las complicaciones vasculares o
o viscerales anterior son rarísimas, porque tú lo que sobresale son 1, 2, 3, 4, 5 milímetros que no hacen nada con un material que no es cortante. Entonces, como que no sé por qué, incluso hasta pensaste reoperarlo el paciente. Eso me llamó muchísimo la atención. Buena pregunta. Bien. No pensé en reoperarlo. Simplemente hice la tomografía control para evidenciar que no había lesión. Como bien lo has dicho, sí, la técnica bicortical está ampliamente conocida, expuesta, se usa bastante. La recomendación gold estándar sigue siendo que el tornillo vaya al 80% del soma del cuerpo. La técnica bicortical ayuda un poco a manejar el stiffness del implante y eso es correcto. Lo que pasa es que, como bien tú dices, tú tenías la planeación de hacer un tornillo bicortical. Yo no tenía la planeación de hacer un tornillo bicortical. Mi intención no era que me quedaran bicortical, mi intención era que me quedaran un 80, un 90%, y por eso comenté que pese a que el neurocirujano que me acompañaba en el momento me lo comentó, que fue el doctor René Díaz, me dijo, mira, me parece que están un poquito largos. Posee error humano de decir, mira, me parece que está bien, dejémoslo así. Y es marcar el punto de que, aunque sean los tips que se vayan, tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos lesionar, no nos damos cuenta. Hay reportes de que los tornillos de punta cónica presionan y empujan e inicialmente no se ve nada en la tomografía, pero después viene el flujo laminar y los latidos de la arteria, pap, 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 y comienza a crear una lesión a la adventicia del vaso y hace un pseudoaneurisma y el paciente se complica y 5 años después un aneurisma abdominal, un aneurisma de la arteria ilíaca y nadie sabe de dónde vienen de ahí. Entonces es como un cuidado.